Muy pero muy buena gente. Bueno, en el video de hoy y aprovechando la presencia de este Tesla Model 3 acá en mi taller, vamos a hablar de cómo enmascarar a la hora de hacer una corrección de la pintura. En realidad, este tema de enmascarar o, bueno, encintar un auto, para mí tiene que ver con, si se quiere, dos o tres condicionantes que sí son útiles a la hora de pensar el enmascarado como un paso más del trabajo. Yo, como muchos de ustedes ya saben, no soy de los detailer showman que por ahí agarran el auto con una toma así, todo enmascarado, dibujado con cintas de colores para que se vea bien en la foto de Instagram. Ese no es mi estilo, no considero que esté mal tampoco, cada uno vende como puede, pero yo siempre trato de ser lo más, si se quiere, productivo posible, también a la hora de, bueno, usar cinta para enmascarar. Esto nos determina que hay, como les decía, dos o tres, si se quiere, parámetros a seguir que van a determinar cómo vamos a enmascarar cada auto en particular, porque en realidad depende de la forma del auto y depende del trabajo que vayamos a hacer. No es casualidad que yo haya elegido este Tesla para hacer este video, si se quiere, inicial, que pretendo que sea corto y claro, ya que este es un auto muy minimalista. Ahora lo vamos a analizar cámara en mano, digamos, pero acá no me tengo que pasar una hora de video contándoles cómo enmascarar la baguetita y la caretita y esto y lo otro y no sé qué y no sé cuánto. Si hubiese querido hacer eso lo hubiese podido hacer, porque podría haber agarrado cualquiera de estos dos Mustangs que tengo acá y ponerlo acá adentro y hacer semejante video de cómo enmascarar tal o cual cosa, pero me parece que, si se quiere, es un poco más, no sé, para mí útil pensar en las bases conceptuales para hacer el trabajo lo más productivo posible. Me parece que este es un buen auto para ese tipo de cosas. Si nosotros observamos la carrocería de este auto, lo primero que salta a la vista a la hora de enmascarar es que el paragolpes delantero, el frente del auto, es bastante más sencillo de lo normal, simplemente porque no tenemos careta. Al no tener careta, no tenemos que preocuparnos por los bordes de la misma a la hora de enmascarar para no tocar con la pulidora, y tampoco tenemos que preocuparnos por las rejillitas y qué sé yo, que para los que pulen y no pueden evitar hacer polvo a la hora de pulir, se torna también importante. Sin embargo, si nosotros analizamos, tenemos varios acentos. En este caso, la verdad es que no sé si es de plástico o no, pero tiene muchas cosas que son de plástico y otras que son de una suerte de metal pintado de un color que es semibrillo, un negro semibrillo. Todo lo que no es brillante, sin lugar a dudas, no lo podemos tocar. Pasa lo mismo con toda la bagueta, no sé, del pilar de los techos. También pasa lo mismo con la bagueta que contiene ahí digamos, el cerramiento de la ventana, no sé qué. Y perfectamente lo mismo con esta suerte de colores semibrillo. Tenemos los plásticos de los espejos y también en metal las manijas, que también son una suerte de manija metálica pintada. Estas son las cosas que, a mi entender, son lo que salta a la vista primero, ¿verdad? O sea, primero tenemos que tratar de cubrir todo lo que no podemos tocar de ninguna manera con la pulidora, porque estropearíamos la superficie. Cualquier cosa que no sea brillante no la podemos tocar con un pulimento, porque atentaríamos contra esa suerte de terminación mate que tienen las cosas. Pero esto no es lo único. Muchísimas veces hemos hablado de que yo encinto en gran medida para evitar tocar filos que no quiero tocar, por una suerte de extra seguridad a la hora de corregir. Siempre hablamos de los paneles adyacentes. También, en ciertos casos puntuales, podemos pensar en formas muy extremas en el panel, en donde tenemos filos que, por la forma y el tipo de pulidora que estemos usando, podrían entrar en riesgo a la hora de hacer el paso de corte, cuando este tiene que ser un paso de corte
eficiente y agresivo. Entonces, eso también determina la otra pata del concepto de por qué tenemos que enmascarar. Una es para no tocar superficies, para no arruinar la terminación cuando esta no es brillante, todo lo que dijimos recién de los semibrillos, y la otra es para evitar chocar contra los filos de los paneles adyacentes o formas que por ahí uno se puede encontrar en cada auto. Siempre quedan otros temas, como por ejemplo, ¿hace falta enmascarar todas las ópticas para no tocarlas con el producto de corte? ¿Hace falta enmascarar todos los vidrios del auto para, no sé, no ensuciarlo cuando salpicamos? No sé. La verdad es que no hace falta. Muchas veces ese tipo de enmascarado es el que yo llamo enmascarado, si se quiere, marketinero, donde tapamos todos los vidrios, tapamos todos los faros, qué sé yo. Y yo la verdad es que he probado, incluso cuando hago el tratamiento cerámico en los cristales y lo hago antes de hacer la corrección de la pintura, en ese caso enmascarar los vidrios puede llegar a tener algún beneficio, pero en realidad la verdad es que al final no es así. De la misma manera, hay una razón por la que yo uso la cinta con este espesor y no estos socotrocos de el doble o el triple, a ver, el doble y un poquito más de espesor. En realidad lo que yo quiero es una cinta que sea lo suficientemente gruesa para que yo, si enmascaro y toco con la pulidora la cinta, esté cubierto, pero a ver, si yo con la pulidora sobrepaso este espesor, me tendría que dedicar a otra cosa, o sea, no puedo tener tan mala vista. También necesito una cinta que sea lo suficientemente fina para que sea flexible y que yo la pueda, si se quiere, curvar para ir enmascarando todas las superficies que así lo requieren. Bueno, vamos a aprovechar esta suerte de plano acá para empezar a enmascarar. Lo primero que voy a hacer para el video, yo creo que es lo más sencillo, que es enmascarar estas, si se quiere, protuberancias que uno encuentra en las carrocerías. En este caso es esta suerte de cámara que tiene este auto en este sitio, que como dijimos es de un material que no sé qué es, pero sí sé que es semimate, o sea que yo no lo puedo tocar. Pero como este escollo, hay muchos en muchos autos. Por ejemplo, muchos tienen las manijas de puerta protuberantes para afuera, se enmascaran de la misma manera. Yo ahora voy a cambiar la cámara para que tome de otro lado y se vea cuál es la técnica que yo uso para, bueno, manejar la cinta a la hora de enmascarar. Para enmascarar estas protuberancias, yo uso, si se quiere, una técnica del manejo de la cinta que me permite no tener que ir milímetro por milímetro metiéndole los dedos y qué sé yo, sino que la idea es usar la cinta con cierta longitud, trancarla en el principio y tirando desde lejos, ir haciendo que esta se adhiera a lo que yo quiero cubrir. Siempre vamos a tener después que toquetear un poco las puntas y qué sé yo, que es a donde empecé apretando con los dedos, pero de esta manera es relativamente sencillo enmascarar este tipo de cosas. Ahí esto ya está. Yo no necesito cubrir todo el protuberante este de cinta, porque yo cuando venga con la pulidora acá no le voy a pasar por arriba a esto. Simplemente me voy a acercar, ir achicando los diámetros de mis máquinas para que cuando llegue a corregir el borde, esto lo haga con la máquina más chiquita y exacta que yo tenga. Ahora van a ver esto mismo aplicado a lo que les decía recién. La bagueta lateral, que si esto lo puedo acomodar, ahí se va a ver bien, me van a ver a mí empezar a anclar la cinta en el lado trasero, digamos, o sea, en la parte de atrás del auto, y venir con distancia y para adelante tratando de pegarme contra el filo de esta bagueta, que es una de las piezas más importantes a mantener, digamos, precavidamente cuidada. No sé si se me escuchará porque tengo un micrófono diferente, pero pueden ver cómo extiendo casi 1 metro, anclo donde comienzo
y simplemente voy avanzando siempre con mi mano izquierda lejos de donde con la derecha estoy apretando. Fíjense ustedes en qué poquito tiempo, segundos, logré enmascarar toda esta bagueta lo suficiente como para trabajar. De la misma forma que me vieron, enmascarando esa bagueta, seguramente también enmascare el vidrio en esta zona. No por el vidrio en sí, tocar el vidrio con la pulidora no le haría nada, pero sí esto tiene, a ver si se los puedo mostrar, una suerte de goma que yo no voy a querer tocar con la pulidora, por supuesto. Así que bueno, con esa misma técnica que les acabo de mostrar, es que hay un montón de cosas que voy a ir enmascarando en el auto en la medida que vaya avanzando. Una cosa a tener en cuenta es que yo no soy de los que enmascara todo el auto y después empieza a trabajar, sino que prácticamente hasta para un tema de orden propio voy casi que pieza por pieza enmascarando lo que voy necesitando para lo que voy a trabajar en ese momento. Con esta cinta que yo uso no tengo el problema que tienen seguro muchos de ustedes con cintas que por ahí no son de tan buena calidad o yo qué sé, que si uno deja la cinta puesta, no sé, de un día para el otro o varios días, el pegamento queda pegado en la pieza y no en la cinta y qué sé yo. Con esta no tengo ese problema, pero a mí no me gusta dejar el auto encintado por todos lados porque incluso atenta contra mi manera de ordenarme. Ahora que ya hablamos de cómo enmascarar las piezas que no queremos tocar, vamos a hacer, si se quiere, un repaso medio rápido de cuándo y cómo enmascarar los paneles o los sectores que no queremos tocar con la pulidora, ya no tanto porque sean de un material que se puede dañar, sino porque el propio barniz puede sufrir si hacemos una corrección demasiado agresiva sobre esos lugares. Y el primero, más obvio y más importante de los conceptos para enmascarar en esta, si se quiere, segunda parte, que es con el enmascarado cuidar nuestra propia pintura, es el de los paneles adyacentes. Es decir, acá tenemos el capó, por supuesto, y supongamos que yo voy a trabajar en la corrección del capó. ¿Qué es lo que yo tengo que tener realmente cuidado cuando estoy puliendo el capó para saber que estoy trabajando tranquilo, que no voy a hacer ningún daño excesivo o extra, o bueno, por supuesto que no deseado, en el capó de este Tesla? Sin lugar a dudas, la zona más frágil del trabajo en el capó no va a ser el capó en sí, sino que van a ser los filos de lo que yo le llamo los paneles adyacentes, o sea, guardabarros, paragolpe, ¿verdad? Tenemos en esta toma, que capaz que me conviene hacerla así, los tres paneles, ¿no? Capó, guardabarros y paragolpes. Si yo voy a trabajar en el capó, el único filo de estos que me va a preocupar es este de acá. Si a eso le sumamos que este Tesla tiene algún problema de armado, entonces el capó asienta más bajo que los guardabarros, cosa que yo voy a solucionar cuando realmente estoy puliendo esto, abriendo el capó un poquito para que el filo me quede para arriba. Lo que yo voy a tener en cuenta es encintar todo el borde de todo alrededor de la pieza en la que voy a trabajar, porque así ya sé que trabajo tranquilo. Con el mismo sistema de manejar la cinta de lejos, voy a venir y enmascarar toda esta vuelta de manera tal de trabajar seguro en la corrección de, lo que ahora estamos suponiendo que va a ser la corrección del capó, ¿verdad? Siempre manejando la misma, si se quiere, técnica para encintar.
segundos nada más llevo a lograr este cometido. Muy bien, muchachos. Yo estoy seguro que ustedes, tal vez, del título de este video esperaban algo mucho más complejo o mucho más francotiradorístico o artístico, pero la verdad es que no lo es porque no se necesita. Nosotros, el enmascarado, el encintado, lo tenemos que hacer en función de nuestra necesidad y eso siempre va a ir cambiando, pero con, si se quiere, un approach minimalista, por decirlo de alguna manera. También tenemos que encintar lo menos posible para ser lo más eficientes posible. Es más, le digo, cuanto más finos estén ustedes con su técnica y con sus manos, y cuanto más específicas sean sus herramientas, o sea, las pulidoras indicadas para cada tipo de forma, menos cantidad de protección de cosas tienen que hacer. Yo en muchos autos clásicos, por ejemplo, de esos autos que a veces encintar puede tener un problema a colación al encintado, que es que cuando retiramos la cinta podemos despegar la terminación de la superficie que tenemos abajo. Trato, si se quiere, de encintar lo menos posible o ni siquiera encintar y sí usar tal vez las pulidoras estas chiquititas que ustedes me han visto muchas veces trabajando con ellas, ya sea la Rupes Nano o bien rotativas con pads muy chiquititos o hasta el microtorno para meterme en los rincones, de manera tal de tener que usar la menor cantidad de enmascarado posible. También es válido decir que no todo enmascarado se hace con cinta. Muchas veces uno tiene que usar ya sea papel o nylon de film para cubrir superficies, cubrir zonas, principalmente cuando el problema que tenemos es que tal vez por una falla de nuestra técnica o por el producto que estemos usando en cuestión, generamos polvillo a la hora de hacer un paso de corte. Entonces ahí, si no queremos que se nos meta este polvillo para las rejillas o los recovecos que tiene un auto por aquí y por allá, nos conviene cubrir esas zonas de una manera, si se quiere, más permanente que solamente poner cinta en los bordes para no tocar. En conclusión, y a modo de resumen, entonces tenemos que tener en cuenta estas pocas cosas. Primero que nada, enmascarar todo aquello que no querramos tocar con el pad por algún motivo. Esto generalmente tiene que ver con que la superficie, esta que no queremos tocar, es de una terminación o de un material que por ningún motivo nosotros queremos invadirla con el pulimento. Acá cabe todo lo que tiene que ver con manijas de puerta, las camaritas estas, los faros traseros, las baguetas que tienen los autos contra las ventanas, arriba, abajo, e infinidad de pequeñas situaciones que ustedes mismos se van a ir dando cuenta cuando se pongan a pensar en el panel que van a corregir, qué es lo que tenemos alrededor que no queremos tocar. Por otro lado, el otro grupo importante tiene que ver con todas las partes que son pintadas, pero que cuando estamos corrigiendo no queremos ponerlas en riesgo. Y acá fundamentalmente hablamos de los filos. En mi caso, de los filos de los paneles adyacentes, o sea, no el que estoy trabajando, sino el panel de al lado, que es el que a veces puede entrar en riesgo cuando yo estoy trabajando el filo del panel en el que estoy corrigiendo, estoy concentrado en ese filo, pero no estoy mirando lo que está pasando al lado. Siempre encinto los filos de los paneles adyacentes, porque aparte está demostrado que en todas las aristas de los autos, los filos inclusive, es en donde menos pintura se acumula. Por un tema de gravedad, la pintura es un líquido que cuando se da y está en formato líquido, tiende a caer por gravedad, y en donde es lo más filoso es en donde menos pintura está acumulada. Para terminar, traten de usar cintas de relativa buena calidad y de relativo fino espesor, porque la verdad es que sería ilógico pensar que si una cinta mide 2 centímetros de espesor y nosotros vamos a trabajar pulcramente contra el filo, no vamos a pasar de la cinta para el otro lado y tocar la superficie que no queremos tocar. Si nos pasa eso, tenemos un problema grave de técnica, o sea que lejos de verse lindo cuando yo veo un auto todo encintado por todos lados, pienso un poco qué profesional hay atrás de esa corrección que tiene que encintar todo el auto para no dañarlo. O sea que manténganse en un espesor correcto. Esta cinta para mí, que creo que tiene 18 milímetros de espesor, es, para mi entender, la que más cómoda me queda.
porque es suficientemente gruesa como para no pasarme para el otro lado, pero tengo esa flexibilidad que me permite, como me dieron en cintar acá, rápida y fácilmente un panel curvo como el capó, por ejemplo, sin tener ningún contratiempo. Espero les haya parecido interesante y útil, y si así fue, denle like a este video y suscríbanse al canal, que es algo que le viene haciendo muy bien a esta comunidad. Por lo demás, si les parece que este tema es interesante y que da para futuros episodios, comenten abajo, háganme las preguntas ahí, que yo es de ahí de donde me nutro para crear nuevo contenido. Así que bueno, sin más por ahora, nos vemos en el próximo. Chau, chau.